Una joven en bata fue menospreciada en una reunión, pero su increíble discurso sorprendió al CEO. La sala de juntas parecía un campo de batalla dentro del mundo corporativo. Mariana se sentó en la mesa, atrapada entre hombres de corbata que parecían más interesados en sus relojes caros que en las ideas que ella traía. Sabía que su trabajo en biotecnología era revolucionario, pero cada vez que hablaba, esa mirada de escepticismo se apoderaba de ellos, como si el peso de su bata de laboratorio la hiciera menos competente. Sentía que su voz se perdía en el eco de las risas ahogadas, cada risa un estigma, cada murmuro un golpe a su confianza. Era el distrito de Madrid donde el capital seguía la apariencia y no la sustancia, y en medio de eso, su madre siempre le decía, las cosas importantes no se ven, se hacen. Pero aquí, a sus 27 años, parecía que no bastaba. La batalla interna rugía en su mente. Sintió como la presión aumentaba, como un globo a punto de reventar. ¿Por qué seguir luchando en un entorno donde su esfuerzo parecía invisible? Miró a su alrededor, intentando centrarse. Sabía que cada palabra contaba, pero el miedo a ser ignorada la paralizaba. De pequeña, había aprendido a no rendirse, pero este silencio indeseado la hacía cuestionar su determinación. La angustia la envolvía. En ese segundo de duda, una voz interior la instó a recordar, todo esfuerzo tiene su recompensa. Finalmente, llegó el día decisivo. Mariana se plantó en la puerta de la sala, sintiendo como el aire se espesaba a su alrededor. Miró la hoja llena de garabatos en sus manos, respiró hondo y entró. Ante el CEO, su corazón se disparó. Hoy es el día, se repitió. Pero, incluso de pie, frente a ellos, sus viejos temores la acechaban. La voz de su madre resonaba en su interior, instándole a pelear por su lugar. Mientras comenzaba a hablar, el sudor recorría su espalda, y el eco de las burlas la perseguía como sombra. Aún así, su pasión se encendió. Deseaba que se dieran cuenta de que su investigación no era solo un proyecto, era la vida de personas que la necesitaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Y en ese instante, mientras los rostros en la sala se tornaban hacia ella, sintió que el mundo podía cambiar. Con cada estadística que arrojaba, empezó a notar cómo su mensaje comenzaba a calar. Las miradas agresivas se tornaban atentas, el silencio se volvía receptivo. Pero cada avance traía consigo la ansiedad. Ella sabía que, a pesar de todo, estaba a punto de desatar un conflicto que podría marcar su vida profesional. Mariana estaba lista para lo peor, pero no podía anticipar qué pasaría después de su discurso. Mientras un hilo de esperanza se entrelazaba con el miedo, un nuevo conflicto surgía en su mente. ¿Sería suficiente? ¿O tendría que enfrentarse al nuevo laberinto de rechazo y duda? La sala empezó a moverse. Las interacciones se multiplicaban y las miradas se transformaban, pero sabía que aún no había ganado nada. El espacio que la rodeaba vibraba con posibilidades, pero también con incertidumbre. ¿Sería este el momento en que finalmente recibiría el aplauso que tanto anhelaba o solo el inicio de otra lucha por ser reconocida en un mundo que nunca dejó de dudar de su capacidad? Mientras la presión aumentaba, el futuro brillaba a su alrededor, pero la sombra de la duda nunca se apartó. Mientras las conversaciones se desataban en la sala, Mariana sintió que sus palabras seguían reverberando en los oídos de los presentes. No había certeza definitiva de su éxito, pero en medio de la incertidumbre, surgió un nuevo impulso en su interior. La adrenalina chocaba con sus temores, y en esa tensión encontró una chispa que no se había permitido experimentar antes. ¿Cuál sería su siguiente paso? Sabía que, aunque había captado la atención, un aplauso no garantizaba el respeto que tanto anhelaba. Sin pensar dos veces, decidió que el momento había llegado para mostrar su destreza más allá de la oratoria.
Mientras las discusiones formales se convertían en un mar de ruido, Mariana se acercó al centro de la mesa, sintiendo la energía de las miradas ahora intrigadas, y planteó una pregunta crucial. ¿Quién aquí realmente cree que nuestro equipo está preparado para llevar esta investigación al siguiente nivel? La audiencia quedó en silencio, notó la incomodidad en algunos rostros, pero continuó enfocándose en su voz y en su propósito. Ese simple cuestionamiento resonó como un trueno. Ver a sus propios colegas dudar, a pesar de su palabrería convincente, la llevó a un momento de revelación. Se dio cuenta de que más allá de la ciencia, lo que necesitaban era un cambio en la mentalidad corporativa. Para eso, iba a tener que ser audaz y desafiar a aquellos que dudaban de su capacidad. Entendió que su papel no era solo el de una científica, sino el de una líder, una innovadora que abogaría por sus ideas y su equipo. Al instante, elaboró un plan. Comenzaría una presentación más que visual, mostraría cómo sus propuestas podrían impactar a cada uno de ellos. Durante días, había recopilado datos y ejemplos de cómo otras empresas, al igual que la suya, habían hecho transiciones similares. Esta reunión no sería solo informativa, sería un llamado a la acción. Un ligero giro en su postura y voz enardecida fueron la respuesta a los problemas que había enfrentado. Se sintió como si un nuevo capítulo se reescribiera, en el que la protagonista no iba a ser menospreciada. Mariana, con determinación, llevó su discurso hacia el futuro. ¿Qué sucedería si los grandes avances en biotecnología no solo se quedaran en papel, sino que impactaran vidas? Este cambio inicia aquí, y cada uno de ustedes es parte de esta historia. A medida que sus palabras se deslizaban en el aire, empezaron a ocurrir cambios sutiles. Algunos colegas comenzaron a asentir, otros a tomar notas. El cambio en el ambiente de la sala era palpable. Mariana sabía que había encendido algo. Pero en su interior, su mente seguía calculando los riesgos. Esta audacia podría llevarla a la cima o, en un giro catastrófico, al ático del desprecio corporativo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se enfrentó a su mayor temor. Tal vez nunca sería completamente aceptada en ese mundo, pero podría desafiar las normas. Era el momento de romper el ciclo de la incertidumbre y crear su propio camino. Sin embargo, una pregunta inquietante persistía: ¿quién estaba realmente de su lado y quién se convertiría en un obstáculo en su nueva lucha? Mientras las conversaciones se reanudaban después de su discurso, Mariana miró a su alrededor. Con el eco de sus palabras aún frescas en el aire, un nuevo reto se dibujó en el horizonte, la sofisticada red de alianzas y conflictos en la que tendría que adentrarse. Ella se preparó para un panorama diferente, aunque menos que un paraíso. La tensión de su victoria inicial era solo una delgada capa sobre la creciente tormenta de su nueva realidad. Y mientras su mente comenzaba a idear estrategias, el murmullo de la sala se tornó en un consejo inesperado. Un comentario susurrado desde el fondo hizo que se congelara. Aunque hay que reconocer la visión de Mariana, ¿qué pasa con el informe final que entregamos? ¿Está realmente lista para rendir cuentas? La voz venía de uno de los colegas que más la había emulado. Mariana se dio cuenta de que la batalla estaba solo por comenzar. Su deseo de ser reconocida enfrentaría la resistencia de un sistema que, aún, no había entendido que una bata blanca era símbolo de conocimiento y no de vulnerabilidad. Se dio la vuelta, preparándose para retar ese sistema, mientras las dudas se disipaban, solo para dar paso a una nueva batalla que comenzaba. Estaba lista para demostrar que sus palabras no eran solo promesas, sino un cambio inevitable. El momento de la verdad había llegado, y con ello, la revelación de lo que era capaz de hacer. Pero dentro de ella, algo surgía con fuerza. ¿Sería suficiente una presentación poderosa, o tendría que buscar aliados inesperados para desafiar la estructura en la que estaba atrapada? Mariana sabía que el verdadero conflicto apenas iniciaba. Mariana sintió una mezcla de determinación y ansiedad retumbando en su interior mientras se preparaba para la próxima reunión. La pregunta que la atormentaba la acompañaba como un eco persistente: ¿sería suficiente una presentación poderosa, o realmente necesitaría forjar aliados en un terreno que no le era familiar? Se dio cuenta de que su transformación personal era necesaria no solo en el discurso, sino también en su estrategia.
Decidió que era el momento de acercarse a aquellos que habían mostrado un destello de interés durante su presentación. Durante los días siguientes, Mariana se dedicó a investigar sus intereses, puntos débiles y aspiraciones. Cada nuevo conocimiento sobre sus colegas se transformaba en una herramienta poderosa en su arsenal. No podía limitarse a ser solo una oradora, debía convertirse en una arquitecta de relaciones, entrelazando su visión con las aspiraciones de los demás. Una mañana, mientras revisaba sus notas, un pensamiento interruptor le cruzó la mente: cualquier conexión auténtica, ya sea un apoyo o una crítica constructiva, podría ser el catalizador para su idea. Se propuso hablar individualmente con clave, abordando cada conversación como una oportunidad para inspirar y ser inspirada. Su estrategia se vio recompensada rápidamente. Al hablar con Benjamín, un investigador experimentado que había sido una figura influyente en la organización, Mariana encontró no solo interés sino también un apoyo inesperado. Su conversación fluía entre las cifras y estrategias, donde intercambiaron ideas sobre los cambios necesarios para que su proyecto tuviera un verdadero impacto. La validación de alguien con su experiencia transformó la autoconfianza de Mariana, y esa conversación se convirtió en una chispa. Inspirada, dedicó varias horas a diseñar una presentación aún más contundente, combinando sus nuevas revelaciones con un enfoque interactivo. Incorporó ejemplos visuales que demostraban el impacto potencial de su investigación en la vida real. No se trataba solo de persuadir a su equipo, sino de apelar a sus emociones y aspiraciones. Mariana entendió que su mensaje debía tocar una fibra personal para resonar con aquellos que se sentían escépticos. Pero no todo fue fácil. A medida que avanzaba en la planificación, algunas voces de la oposición muscular se reforzaron. Uno de sus colegas, quien había fracasado en una tarea anterior y cuya inseguridad lo había llevado a desestimar su propuesta, se convirtió en un crítico feroz. Mariana sintió cómo esos ataques la desestabilizaban, su mirada crítica se sentía como una ráfaga fría que helaba su determinación. En esos momentos oscuros, se preguntó si su enfoque era el correcto, o si realmente podría lograrlo. Una noche, mientras revisaba las proyecciones de su presentación, una revelación emergió: no podía dejar que el miedo al juicio ajeno la paralizara. Se dio cuenta de que su mente, una vez plagada de dudas, empezaba a transformarse en un terreno fértil para la confianza. Con cada palabra escrita en la presentación, se acercaba a la mujer que siempre había querido ser, una líder, capaz de inspirar y desafiar. Finalmente, el día del anuncio llegó. En el escenario que había soñado, con su equipo puramente expectante, comprendió que la verdadera fuerza radicaba en la autenticidad. Se preparó para hablar desde un lugar de vulnerabilidad, no de una superioridad poco realista. La ansiedad se deslizó como una sombra, pero Mariana sabía que había trabajado arduamente para llegar hasta allí. Cuando terminó, notó la resonancia en los ojos de algunos. Pero también el juicio mordaz del crítico. Mientras los murmullos de la sala se desataban, una pregunta atormentaba su mente. ¿Qué sucedería si la adversidad era más formidable de lo que había imaginado? ¿Cómo lidiarían con un sistema que se resiste a los cambios? Su corazón latía fuertemente al considerar lo que estaba por venir. La batalla no sería solo por el proyecto, sino por su lugar en este nuevo mundo que había comenzado a construir. Era el momento de afianzar sus convicciones, pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Las elecciones que hiciera a partir de ese momento determinarían no solo su futuro, sino el rumbo de todos aquellos que se arriesgaran a seguirla. Mientras el eco de sus palabras se desvanecía en la sala, Mariana sintió que la presión aumentaba. No solo había arriesgado su reputación, había expuesto su vulnerabilidad ante un grupo que, en su mayoría, parecía escéptico. Las miradas de sus colegas eran una mezcla de curiosidad y desconfianza, y la presencia de su crítico se sentía como una pesada losa que amenazaba con aplastarla. Los murmullos se evaporaron cuando el CEO, un hombre conocido por su mirada incisiva y su capacidad para perforar las defensas más robustas, comenzó a hablar. Mariana había tenido sueños sobre este momento, pero nunca imaginó que la incertidumbre se convertiría en una niebla que oscurecería su determinación tan rápidamente. Tu propuesta es interesante, Mariana, fijó su mirada en ella. Sin embargo, la realidad muestra que el cambio siempre se encuentra acompañado de riesgos.
¿Cómo piensas manejar esas críticas que ya puedes anticipar? La pregunta la hizo tambalear. Mariana se dio cuenta de que había puesto tanto énfasis en la parte emocional de su presentación que había descuidado la estrategia frente a la crítica. En un instante, su mente pasó de la seguridad acumulada a la duda punzante. Aún así, no podía retroceder, estaba en el camino para convertirse en la líder que ambicionaba ser. Estoy dispuesta a escuchar y aprender, respondió, su voz un poco más firme de lo que habría esperado. Cada crítica será una oportunidad para ajustar y mejorar. Construimos nuestra base para el cambio enfrentando el miedo y convenciendo a los escépticos. Los murmullos en la sala cambiaron, algunos asintieron, y eso le otorgó un pequeño impulso de confianza. Pero su crítico, que había permanecido en un silencio expectante, decidió interrumpir. ¿Realmente crees que el cambio se basa en la receptividad de un grupo de personas que no están preparadas para una transformación? ¿Y si esos ajustes que propones son, de hecho, estériles? Considera que el enfoque puede resultar contraproducente. Mariana lo miró fijamente. Era un buen punto, y se sintió tentada a desviar su mirada hacia el suelo donde las preguntas no podían alcanzarla, pero no lo hizo. En lugar de perderse en la autodefensa, recordó su propósito. Cada gran innovación ha surgido del desafío. Estoy tomando en cuenta tanto los riesgos como la resistencia. Cada crítica será un peldaño más en esta escalera hacia una mejor propuesta. Mientras hablaba, la idea de convertirse verdaderamente en una líder la empujaba a ser más asertiva. A medida que la reunión avanzaba, Mariana se dio cuenta de que debía ir más allá de las palabras, necesitaba dar un paso hacia el frente. Decidió proponerse organizar una serie de talleres, donde pudiera recibir retroalimentación de sus colegas sobre los puntos que aún faltaban en su estrategia. Esto no solo demostraría su apertura, también convertiría medianamente a sus detractores en aliados potenciales. La propuesta sorprendió a algunos. Un cambio de estrategia era un riesgo, pero Mariana lo comprendió como una oportunidad para limpiar el aire y abordar las preocupaciones desde la raíz. Sin embargo, al salir de la reunión, los aplausos distantes no pudieron ahogar las dudas que aún persistían en su mente. ¿Sería suficiente su enfoque colaborativo? Entonces algo en su interior comenzó a cuestionarse, estaba a punto de navegar en aguas profundas, y no solo su proyecto, sino su identidad, dependían de cada decisión que tomara de aquí en adelante. Con cada paso hacia la incertidumbre, Mariana se preguntó si podría realmente desafiar el statu quo y, más importante aún, si su propia preparación emocional sería suficiente para sostener lo que estaba por venir. ¿Podría encontrar el equilibrio entre ser abierta al aprendizaje y defender su visión con firmeza? En ese instante, con su destino en la línea, entendió que la lucha no hacía más que comenzar. Mirando con determinación hacia el horizonte, sintió que se acercaba la verdadera prueba. ¿Sería capaz de transformar no solo su propuesta, sino su esencia misma a través de la adversidad? La salida al mar abierto se sentía más cercana que nunca, pero el desafío que acarreaba era igual de abrumador. Mariana se sentó en el rincón de la cafetería, envolviendo su taza de café caliente con las manos, buscando en aquel gesto un poco de consuelo. El murmullo de las conversaciones pasadas la distraía mientras trataba de concretar sus ideas para los talleres que había decidido implementar. La inseguridad la invadía de nuevo, como un eco persistente de las palabras de su crítico. Se preguntaba si su disposición al cambio sería suficiente para superar la resistencia que enfrentaba. Durante la semana siguiente, realizó una planificación meticulosa. Con cada borrador sobre la mesa, sentía el peso de su propósito intensificarse. Los colegas que había invitado a participar en los talleres eran renombrados en sus áreas, y tenía que demostrarles que no era solo una joven apasionada, sino una líder con visión. Sintió la presión aumentar, pero al mismo tiempo, una chispa de emoción comenzaba a encender su espíritu. A medida que los días pasaron, y con cada taller que se acercaba, dedicó horas a preparar no solo temas que debían ser discutidos, sino cómo fomentar un ambiente en el que todos los asistentes se sintieran cómodos expresando sus críticas. Sabía que era vital para cimentar su propuesta. Sin embargo, el replanteamiento de su estrategia requería más que buenos deseos, necesitaba mostrar valor y competencia.
Fue entonces cuando, al revisar más a fondo las técnicas de liderazgo, se dio cuenta de que aún había áreas en su desarrollo personal que necesitaban atención. Sentía que había desaprovechado oportunidades para mostrar su conocimiento. Así que, en las noches, lejos del ruido de los talleres, comenzó a formarse a través de libros, cursos en línea y grupos de discusión. Descubrió nuevos enfoques sobre la comunicación asertiva y la gestión de conflictos, herramientas que antes consideraba solo como parte de la teoría. Cada nuevo concepto que absorbía se convertía en un ladrillo más en su estructura de autoconfianza. Lentamente, Mariana iba forjando un nuevo yo, una versión más emergente y resuelta que afianzaba sus competencias. Con el primer taller a la vista, su mente corría con emociones contradictorias. En la primera sesión, el auditorio estaba lleno, las miradas eran inquisitivas. A medida que presentaba las pautas del encuentro, de pronto un silencio incómodo se apoderó del aire. Su crítico, quien siempre parecía dispuesto a afilar su lengua en cada encuentro, levantó la mano. ¿Y si estas sesiones terminan en la repetición de las mismas ideas que nos han llevado hasta aquí? ¿Qué aseguras al grupo que esto es más que un ejercicio de vanidad? La pregunta resonó como un trueno en su cabeza. No había espacio para la vacilación. Recapituló todo lo que había aprendido, debía ser firme en su visión, pero también receptiva, cada idea que compartamos aquí estará construida sobre una base colectiva, comenzó con convicción, sintiendo que sus palabras eran ahora un puente y no un muro. Quiero que cada voz cuente. Este no es un proceso dirigido por mí, sino una colaboración hacia un objetivo común. Y estoy lista para aceptar críticas que cuestionen nuestras nociones, siempre que nos lleven hacia adelante. El ambiente comenzó a cambiar. Las miradas escépticas hicieron el esfuerzo de transformarse en análisis. Mariana podía sentir que su propio viaje la estaba acercando a un nuevo nivel. Reconoció que no se trataba de ganar a todos, sino de construir un espacio donde la diversidad de opiniones pudiera florecer. Al finalizar el taller, Mariana sintió un hormigueo en la espalda. Algunas ideas que surgieron de sus colegas resonaban con fuerzas que no había anticipado. Su disposición había comenzado a romper las barreras y a forjar nuevos vínculos de aprendizaje. Sin embargo, bajo esa incipiente camaradería, sabía que el verdadero choque vendría cuando esos mismos colegas expusieran sus temores sobre su propuesta inicial. En la soledad de la noche, mientras se preparaba para presentar los avances en la próxima junta, se confrontó con una introspección aterradora. ¿Era realmente capaz de mantener la integridad de su visión ante las inexorables críticas y temores colectivos? Las sombras de la duda aún danzaban en los rincones de su mente, pero concluyó que estaba lista para enfrentarlas. Con un profundo suspiro, cerró el último libro que había estado leyendo. La calidez de la determinación la abrazó. Sabía que algo se avecinaba, y no solo los cambios en su propuesta, sino también la batalla personal que estaba a punto de desatarse. ¿Qué sorpresas le depararía el siguiente paso en este camino hacia el liderazgo? La anticipación subía en su interior como una ola, lista para romper con fuerza. Mariana despertó al nuevo día con la sensación de que todo iba a cambiar. Antes de que el sol hiciera su aparición, se apresuró a leer sus notas, repasando cada punto que había preparado para la junta. Las horas de estudio y reflexión no parecían suficientes, cada desplazamiento de palabras en sus apuntes se transformaba en un peldaño ansioso que la acercaba al umbral del riesgo. La mesa de la junta se sentía como un escenario, y ella, la protagonista de un drama que aún no había comenzado. Al llegar al edificio, el bullicio cotidiano la envolvió con la misma ansiedad que había experimentado la noche anterior. Cruzó el pasillo, notando que las conversaciones se desvanecían a su paso. Sus compañeros, algunos con miradas de curiosidad y otros con desdén, ocupaban aún sus asientos, cada uno inmerso en su propia lucha. Sabiendo que esa sala era el lugar donde ella podría finalmente demostrar su valía, sin embargo, la presión parecía ser ya un adversario formidable. Cuando entró al salón de juntas, la atención se centró en ella. Fue inevitable que su crítico más feroz, Carlos, la observase con una ceja levantada, como si esperara un tropiezo en tiempo real. Dharan, el CEO, se encontraba frente a ella, impasible, y el resto del equipo era un collage de miradas expectantes y escépticas.
Se sentó y miró a su alrededor. Una sensación de calor recorrió su cuerpo, y recordó los días de estudio, todo lo que había aprendido sobre el poder de la comunicación y el liderazgo se amalgamó en su mente. Sabía que, para llevar este momento a su favor, debía alinear no solo sus palabras, sino también su energía interna. Mariana comenzó su exposición con un enfoque claro y preciso. Presentó sus ideas de mejora y trabajo colaborativo con una voz resonante, firme y apasionada. Sin embargo, al soltar sus propuestas, sintió la necesidad de abrir espacio para el diálogo. Hizo énfasis en cómo cada miembro del equipo podría contribuir y que su rol era guiar, no dictar. Fue en ese instante cuando Carlos levantó la mano de nuevo. ¿Cómo nos aseguras que este enfoque no se convierta en un fracaso, exactamente como tantos proyectos anteriores? Su tono era directo, casi desafiante. Mariana sintió cómo sus tripas se apretaban, su pregunta sugería que la reunión podría degenerar en un asalto personal. Independientemente, era un test clave. Respiró hondo y mantuvo la mirada fija en él. Carlos, entiendo tus dudas. Lo que propongo no es un cambio superficial, sino un compromiso real por parte de cada uno de nosotros. Los fracasos del pasado deben servir de espejo. Estoy aquí para construir, junto a ustedes, una cultura que valore no solo el resultado, sino también la curiosidad y el feedback. Las palabras fluyeron desde un lugar que ella misma no anticipaba, como un manantial oculto que afloraba por primera vez. Los murmullos comenzaron a reemplazar los murmullos de la sala, y parecía que algunos rostros se ablandaban ante su determinación renovada. Al finalizar la presentación, el silencio estaba impregnado de un aire electrizante. Aguardó, sintiendo la mirada de Dharam fijada en ella. Llevaba varios minutos cuestionándose si habías logrado establecer un cambio genuino o únicamente encubrir el miedo. Finalmente, el CEO rompió el silencio con un comentario inesperado: Mariana, has logrado captar la esencia del liderazgo contemporáneo. Necesitamos abrir nuestras mentes a nuevas estrategias. Me gustaría ver más sobre el desarrollo que propones. La evaluación rigurosa terminó como un escalofrío revitalizante en su columna. Mariana se sintió elevada, como si el aplauso interno que tanto había anhelado finalmente resonara en su interior. Sin embargo, cuando pensó que había logrado un avance significativo, se encontró con la advertencia que había temido. Carlos no había terminado. Esto no significa que haya desaparecido mi escepticismo, Mariana. La intriga puede no ser suficiente para cambiar nuestra trayectoria, y todavía te observaré de cerca. Su desafío, aunque inquietante, resonaba como un aviso y un combustible simultáneamente. Era un recordatorio de que su trabajo estaba lejos de haber terminado. Durante su conquista, Mariana se dio cuenta de que ese era solo el primer acto de una obra mucho más profunda donde la verdadera prueba sería conservar su visión a través de la resistencia que inevitablemente vendría. A medida que salía de la sala de juntas, comprendió que, aunque había tenido un éxito inicial, su batalla había comenzado realmente. La emoción y la ansiedad se entrelazaban, llenándola de determinación. Debía prepararse, porque lo que vendría podría ser aún más desafiante de lo que había imaginado. ¿Podría realmente sostener su nuevo camino en el tumultuoso mar de la crítica y la adversidad que la esperaba? Mariana salió de la sala de juntas con un cóctel de emociones hirviendo en su interior. Las palabras de Dharam resonaban con un eco esperanzador, pero el escepticismo de Carlos aún pesaba sobre ella como una nube oscura. Requiere tiempo y esfuerzo consolidar sus ideas y, aunque había dado el primer paso, sabía que se enfrentaba a un camino repleto de obstáculos. Mientras caminaba por el pasillo, sus pensamientos comenzaron a desmenuzar las palabras de su presentación. Evaluar su desempeño no era simplemente un ejercicio crítico, era una oportunidad para aprender y crecer. No puedo dejar que el miedo a la crítica me paralice, pensó. Se sentó en una esquina del café del edificio, un lugar que la inspiraba a reflexionar, rodeada del murmullo de sus compañeros que intercambiaban impresiones. Con un bolígrafo en mano, se dedicó a escribir un plan de acción. Primero, necesitaba establecer un sistema para canalizar la colaboración en el equipo.
Propuso implementar sesiones semanales donde todos pudieran compartir sus inquietudes y ideas sin miedo, un espacio seguro para generar sinergia más que competencia. Esta idea debía ser bien fundamentada, más allá de una simple propuesta. Mariana sabía que debía hacerle frente a Carlos. Su crítica había sido una confrontación directa y debía idear una respuesta que no fuera defensiva, sino incisiva. Necesito mostrarle que estoy lista para el desafío, reflexionó, consciente de que la clave era transformar su paisaje de inseguridades en confianza. Decidió que afinaría sus habilidades de negociación y oratoria, dos pilares esenciales para cimentar su autoridad. Comenzaría a asistir a talleres y a dedicar horas a practicar en soledad con amigos que pudieran ofrecerle retroalimentación. Los días siguientes, Mariana se sumergió en un torbellino de planificación y estudio. Cada encuentro en la sala de juntas era un nuevo escenario para ejercer su liderazgo. Todo cambio visible, desde la disposición del mobiliario hasta la elección de colores en las presentaciones, era parte de su diseño para romper barreras. Sin embargo, era consciente de que cambiar las dinámicas del equipo no sería tan sencillo como modificar una presentación. Un día, después de una reunión particularmente ardua donde notó que Carlos volvía a atizar el fuego del escepticismo entre sus compañeros, vio la oportunidad. Preparó un enfoque estratégico, introduciendo una encuesta anónima que permitiría conocer la percepción del equipo sobre sus propuestas. Esto no solo enviaría un mensaje de inclusión, sino que serviría como una herramienta valiosa para entender las verdaderas preocupaciones del equipo. Al presentar esta idea en la siguiente reunión, pudo sentir la mente de cada asistente funcionando, conectando los puntos. Sin embargo, Carlos interrumpió de nuevo: las encuestas no aportan valor si no sabemos cómo interpretar sus resultados. Solo los números no hacen magia, Mariana. El chaleco de dudas que tantas veces había sentido comenzaba a desvanecerse. Mariana apoyó sus manos sobre la mesa y lanzó una mirada desafiante. Carlos, comprendo tus miedos. Las cifras deben ser una base para el diálogo. Implementar esta estrategia no es solo sobre los resultados, sino sobre construir confianza. Estamos aquí para crecer juntos, y eso requiere vulnerabilidad. Sentía que, aunque la tensión era palpable, había logrado atrapar la atención del grupo. A medida que salía de la reunión, sentía que cada pequeño triunfo y cada enfrentamiento había ido moldeando su carácter. Ya no era solo Mariana, una empleada que buscaba ser escuchada, ahora, era la arquitecta de su propio destino. La confianza se estaba convirtiendo en el cimiento sobre el cual podría construir un verdadero cambio en el equipo. Sin embargo, la sombra del desafío de Carlos continuaba acechándola. Aun cuando sus palabras resonaban con más firmeza cada día, había un instante en el que se preguntaba: ¿qué pasará cuando sus críticas se tornen más personales? Una voz interior le exhortaba a permanecer firme, a transformar la adversidad en impulso. La próxima reunión era inminente, y Mariana ya podía sentir el eco de su valentía preparándose para ser desatado en un torrente de determinación. Pero, justo cuando creía tener un grip asegurado sobre su misión, una nota inesperada apareció en su escritorio. Reunión privada. Necesitamos hablar. Carlos. La tensión era inmediata. ¿Acaso el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar? Mariana examinó la nota con una tensión creciente. Aunque había avanzado en su camino de autoconfianza, la simple idea de una reunión privada con Carlos le generaba un torbellino de emociones. La mente de Mariana comenzó a formular hipótesis. ¿Qué podría desear Carlos? ¿Una confrontación? ¿Un ataque a su integridad profesional? Mientras se dirigía a su oficina, la sensación de incertidumbre fluctuaba entre la adrenalina y el miedo. Sabía que no debía dejarse llevar por la ansiedad, así que decidió abordar la situación con calma. Se recordó a sí misma que había desarrollado una capacidad impresionante para transformar cada crítica en una oportunidad de transformación. Era momento de demostrarlo. Durante las siguientes horas, aprovechó cada momento libre para repasar sus notas de la presentación anterior, buscando algún punto débil que Carlos pudiera explotar. Esa revisión, por inesperada que fuera, se convirtió en un ejercicio de fortaleza mental. Hacía conexiones, reafirmaba sus bases y preparaba argumentaciones sólidas.
Encontraba satisfacción en la idea de estar al control de la situación. Finalmente, la hora de la reunión llegó. Se sentó frente a Carlos en un pequeño despacho, un ambiente que antes le hubiera generado inquietud, pero que ahora evocaba determinación. Cuando Carlos entró, su expresión era imperturbable, su presencia, autoritaria. Mariana sentía que era crucial no permitir que su actitud la intimidara. Mariana, gracias por venir. Quiero hablar de tu propuesta de colaboración en el equipo, comenzó Carlos, su tono era casi reflexivo, como si pensara en cada palabra. Sin embargo, la advertencia en su mirada era clara, había una crítica latente que aguardaba el momento adecuado para surgir. Claro, Carlos. Estoy lista para analizar cómo podemos mejorar aún más nuestras dinámicas de trabajo, respondió ella, encontrando en su voz un hilo de seguridad que la sorprendió a sí misma. Si la conversación giraba en torno a sus propuestas, había mucho que aportar. Carlos, de repente, adoptó un tono más incisivo. Entiendo que deseas implementar tus encuestas, pero tengo dudas sobre si realmente estás cualificada para conducir cambios tan significativos en un equipo que lleva años funcionando de una manera concreta. ¿No crees que es un riesgo excesivo? El desafío se presentó directo y crudo, como una puñalada en medio de su preparación. El lacerante desdén que Carlos había mostrado anteriormente empezaba a convertirse en un patrón predecible. Era un juego de poder, y cada palabra de él buscaba debilitarla. Pero, a diferencia de encuentros anteriores, Mariana decidió aprovechar ese instante. Carlos, agradezco tu honestidad. Sin embargo, mi intención no es cambiar el equipo de un día para otro, sino aportar una visión nueva y jugar un papel facilitador. Las encuestas son solo una parte del proceso, aquí se trata de abrir espacios de diálogo donde todos participen. Estoy comprometida en desarrollar las habilidades necesarias para llevar esto a cabo, respondió, con un tono que equilibraba firmeza y apertura. Los ojos de Carlos parecieron parpadear con sorpresa ante su respuesta. Era evidente que no esperaba que Mariana defendiera su propuesta con tal fervor. La conversación se transformó, había un reconocimiento implícito en su mirada. Ella se dio cuenta en ese momento del poder que había ganado al no ceder ante la presión. Sin embargo, la lucha no había terminado. La comunicación fluía, pero la batalla interna de Mariana por construir su camino apenas comenzaba. La próxima etapa requeriría mucho más que habilidades de diálogo, llegaría el instante en que tendría que demostrar su valía, y eso significaba ir más allá de lo esperado. Mientras se despedían, Carlos dejó caer una última frase que quedó resonando en el aire. Veremos, Mariana. La próxima reunión será crucial. Y, con eso, la incertidumbre la atrapó nuevamente. ¿Estaba realmente lista para mostrar lo que era capaz? Su mente trabajaba rápidamente, creando estrategias. Visualizando su desempeño en ese escenario crítico. La presión aumentaba, y el deseo de triunfar ardía cada vez más fuerte. La voz interna de Mariana le susurró que su jornada apenas daba inicio. Era necesaria una preparación minuciosa. Un recorrido que no solo la llevaría a enfrentar a Carlos, sino que la obligaría a confrontarse a sí misma y a sus límites. Mientras caminaba hacia su oficina, ya vislumbraba el siguiente desafío, un discurso que podía ser el catalizador de todo lo que había trabajado. La alineación de su voz y determinación comenzaba a ser fundamental. La pregunta era, ¿Carlos podría manejar la transformación que estaba a punto de desatar? El eco de las palabras de Carlos resonaba en la mente de Mariana mientras se sentaba en su escritorio, rodeada de papeles y notas, listas para ser organizadas en su camino hacia la próxima reunión. Aquel encuentro había abierto una puerta que antes parecía imposible, la oportunidad de demostrar su capacidad, no solo a Carlos, sino a ella misma. Una mezcla de nervios y emoción se apoderó de ella al pensar en la tarea que tenía por delante. Mariana respiró profundamente y se dispuso a escribir. Tomó un par de hojas en blanco y comenzó a esbozar los puntos que quería abarcar. Necesitaba estructurar su discurso de manera que captara la atención y la creencia de sus compañeros. Sabía que el miedo eran las sombras que la habían limitado en el pasado, pero ahora iba a transformarlo en un faro de motivación. Era un desafío, un reto que enfrentaría con pasión.
Decidió aplicar su reciente aprendizaje sobre la importancia de la narrativa personal. No podía hablar solo de estadísticas o teorías, debía contar una historia que resonara en su audiencia. Recordó los testimonios de sus compañeros en los mensajes de retroalimentación sobre su propuesta, aquellos que mostraban el deseo de un cambio. En sus relatos y anhelos, Mariana encontró el núcleo de su discurso, la aspiración a la transformación y la búsqueda de un equipo más colaborativo. La noche anterior a la reunión, Mariana se detuvo a reflexionar sobre su trayectoria profesional. Se dio cuenta de cuántas veces había dejado que la inseguridad nublara su juicio. Había vivido en una lucha constante entre demostrar su valía y lidiar con su autoexigencia. Pero ahora había aprendido a ser su propia aliada, a celebrar sus progresos y a enfrentar sus temores con determinación. Al día siguiente, se presentó en la sala de reuniones con un aire de confianza. Si bien la tensión era palpable, Mariana sintió el impulso de compartir su visión. A medida que sus compañeros se acomodaban, ella esbozó una sonrisa y buscó el contacto visual de todos. La energía en la sala comenzó a cambiar, y ella se sintió libre al abrir su boca para hablar. Gracias a todos por estar aquí. Quiero empezar contándoles sobre un sueño que tengo, construir un equipo que no solo funcione, sino que brille, comenzó, su voz firme y resonante. Las palabras fluyeron con naturalidad mientras compartía la historia de su propuesta, enlazando cifras y testimonios con una narración cautivadora. La pasión la consumía, y cada letra era una escalera que la llevaba hacia su objetivo. Para su sorpresa, notó que Carlos no se mostraba tan despectivo como antes. Había en sus ojos un destello de interés que no había captado anteriormente. Fue un pequeño triunfo, un signo de que su esfuerzo estaba valiendo la pena. Mariana continuó, embriagada por el ritmo que había logrado establecer, la conexión con su audiencia la empoderaba, y la fuerza de su mensaje se reflejaba en las reacciones de sus compañeros, que comenzaron a asentir y aportar ideas. Al terminar, Mariana se sintió como si hubiera desatado un torrente. La sala estuvo en silencio por un momento, y luego estallaron los aplausos. Se sintió abrumada pero, más importante aún, reconoció que el respeto que tanto había buscado por parte de Carlos comenzaba a formarse a través de su vulnerabilidad y su autenticidad. La reunión concluyó, pero Mariana sabía que esta era solo una batalla en una guerra mucho más grande por su lugar en el entorno laboral. Mientras se despedía de sus compañeros, un pensamiento la atravesó como un rayo. Aunque había hecho avances significativos, la batalla con sus propias inseguridades y la necesidad de reconocimiento apenas comenzaba. La sensación de incertidumbre una vez más emergió, pero esta vez mezclada con expectativa. Lo que había logrado esa mañana era apenas el primer paso. Su voz tenía el potencial de alterar la dinámica del equipo, pero también debía convencer a Carlos de que ella estaba lista para liderar. A medida que salía de la sala, se encontró con una nota en su mesa que había pasado desapercibida entre el caos. Era un mensaje de Carlos: es hora de hablar de tus expectativas. La próxima reunión podría ser crucial para tu desarrollo aquí. Mariana sintió una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Estaría lista para afrontar la siguiente etapa? ¿Podría sostener lo que había comenzado a construir? Su mente cavilaba, mientras su corazón latía con una determinación renovada. Esa próxima reunión no solo definiría su carrera, sino que también le ofrecería la posibilidad de romper con las cadenas que la habían limitado durante tanto tiempo. Mariana se sentó frente al escritorio del CEO, su mano temblorosa jugueteando con una hoja de papel en blanco. A medida que la tensión se instalaba en la habitación, recordó el camino que había recorrido hasta aquí. Desde la joven que solía dudar de su voz entre hombres de corbata hasta la líder decidida que estaba frente a una puerta que, por fin, estaba a punto de abrirse. Se esforzó por calmar su mente, enfocándose en los logros alcanzados y en el impacto que su proyecto podía tener en la vida de muchas personas. Gracias por venir, Mariana. Me ha impresionado tu reciente presentación. Muestra una evolución en tu enfoque, comenzó Carlos, su tono más conciliador de lo que ella esperaba. Mariana sintió un ligero alivio, pero sabía que aún había una montaña que escalar. Gracias por la oportunidad, Carlos.
Estoy aquí para hablar sobre cómo podemos implementar este enfoque colaborativo y transformar nuestra visión en resultados concretos. Quiero asegurarme de que todos se sientan parte de este proyecto, respondió con firmeza, mostrando seguridad en cada palabra. Su preparación había sido meticulosa y, por primera vez, sentía que estaba a la altura de las circunstancias. Carlos asintió, esbozando una pequeña sonrisa. Eso es lo que necesito oír. Pero hay un desafío. Necesitarás el apoyo del resto del equipo, y algunos de ellos tienen resistencia al cambio. ¿Cómo planeas abordar esa situación? Mariana había anticipado esta pregunta y se sintió lista para responder. Primero, quiero fomentar un espacio seguro donde todos puedan expresar sus preocupaciones. Realizaré sesiones de retroalimentación continua, donde todos puedan aportar. Daremos pasos pequeños pero significativos. Cada victoria, sin importar cuán pequeña, será celebrada, explicó, su voz resonando con autenticidad y pasión. A medida que la conversación avanzaba, notó algo importante: Carlos estaba escuchando activamente, dejando de lado su escepticismo inicial. Las ansias de Mariana la impulsaban a seguir tejiendo su visión con determinación. Además, quiero establecer un sistema de apoyo entre los equipos, donde aprendamos unos de otros. Estoy convencida de que, trabajando en conjunto, podemos llegar más lejos. La sinceridad de Mariana resonó, y Carlos, sorpresivamente, respondió: topas un buen punto. La colaboración puede ser la clave. Pero debes prepararte para que la resistencia sea fuerte. No todos estarán de acuerdo, y deberás demostrar tu valía repetidamente. No me preocupa eso, Carlos, contestó Mariana. He aprendido que los desafíos son oportunidades de crecimiento. Quiero enfrentar estos obstáculos directamente. Esta propuesta no solo es un proyecto, es una forma de redefinir quiénes somos como equipo y cómo trabajamos juntos para el bienestar de todos. Un silencio llenó el espacio, y Carlos finalmente exhaló un suspiro. Siento que esta conversación es un buen inicio, Mariana. Me gustaría que comencemos a implementar tu idea en una prueba piloto. Recomendaré a algunos colegas para que se unan a ti. Es ventajoso ver cómo se desarrollan tus propuestas en la práctica. Mariana sintió que una ola de emociones la invadía. El camino había sido arduo, y no estaba completamente libre de dudas, pero ese gesto de apoyo significaba que había logrado conquistar a uno de sus mayores críticos. Gracias, Carlos. Prometo que no se arrepentirá de esta decisión. Trabajaré incansablemente para demostrar que el cambio es posible. La reunión concluyó, y Mariana salió con una confianza renovada. Las risas y murmullos en los pasillos eran música para sus oídos. Había llegado a un punto de inflexión en su vida profesional, un momento en el que comprendía que ya no era solo la científica en bata. Era una innovadora, una líder que estaba decidida a hacer escuchar su voz en un entorno que había sido despectivo. En esa nueva etapa, su enfoque no sería solo hacia los resultados, sino también hacia el bienestar de su equipo. La transformación de su entorno laboral era inminente, y lo que había comenzado como un sueño se estaba convirtiendo en una realidad tangible. Mariana había conquistado su propia voz y reconvertido su lucha en oportunidades. Mariana sonrió mientras se dirigía a su escritorio, sintiéndose imbatible. La jornada apenas comenzaba, y estaba lista para enfrentar todo lo que viniera, sin más miedos que en el pasado. Ella no solo había logrado el reconocimiento que anhelaba, sino que había despertado en sí misma una fuerza que influiría más allá de las paredes de la sala de reuniones. Su propósito estaba claro: inspirar a otros a ver más allá de las batas y corbatas, a establecer un legado de colaboración y avance. Este era solo el inicio de su viaje, estaba lista para aceptar el desafío. Mariana sabía que su voz, ahora resonante e inequívoca, era la herramienta que cambiaría su mundo. Ahora, más que nunca, es su momento de brillar. Es momento de utilizar la voz que ha cultivado para transformar el universo que la rodea. La historia de Mariana ha tomado un giro hacia la victoria personal, y su determinación promete desatar un cambio que va más allá de la superficie de las interacciones en la sala de juntas. ¿Quieres más historias inspiradoras como esta? No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a nuestro canal.
Déjanos un me gusta ahora para impulsar el algoritmo y sacar a la luz más historias de superación personal como la de Mariana. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre lo que vendrá en su viaje, y asegúrate de compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan recibir esta dosis de motivación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Únete a la comunidad que celebra cada paso hacia el cambio. Hagámoslo juntos.